Estás escuchando la 96.1 Radio Atilra, estás escuchando Los Alieres de Piña, el podcast de historia artesanal, producto regional de General Rodríguez, que tiene un excelente sabor, pero bueno, como todos sabemos, puede fallar, puede malir sal. En esta oportunidad y para nuestro regreso glorioso en este año, el año pasado fue nefasto, pero no importa, este año vamos a volver gloriosamente, tenemos el primer capítulo que va a tratar sobre nada menos y nada más que Martín Miguel Juan de Mata Güemes Montero de Goicoechea y La Corte. El primero de su nombre, el hombre barbudo, aquel que tiene de hijos a los comandantes españoles. El mejor amigo del general Rondó, defensor del norte y colega de Belgrano. Para esta oportunidad vamos a hacer justamente este programa a partir de la efeméride de la celebración de su natalicio, el 8 de febrero, en Salta, en el año 1785. Como decía, nos toca hablar en esta oportunidad de Miguel de Güemes, el que tiene un nombre tan largo como básicamente Daenerys Targaryen. Lo que quería comentar para arrancar este podcast acerca de la figura de Güemes es justamente destacar esta cuestión de la corta edad a la que falleció en 1821 y después de básicamente 15 años de guerra civil en el Virreinato del Río de la Plata y luego en la participación, por supuesto, en la independencia de lo que van a ser primero las Provincias Unidas y más tarde lo que conocemos como los distintos países que hoy son Argentina, Chile, Bolivia y Perú también. En este proceso, que va desde 1810 hasta su muerte, Güemes inaugura en el territorio de la actual Argentina un tipo de combate que se dio a conocer más tarde en la literatura como la Guerra Gaucha, que esencialmente es una guerra de guerrillas en la cual hacía combatir a los ejércitos invasores, en este caso a los ejércitos de Joaquín de Pezuela, Ramírez Orozco, Pedro Antonio Lañeta, José de la Serna, Pío Tristán, contra básicamente toda la población que tenía a su disposición en el norte. ¿Cómo funcionaba esto? Bueno, esencialmente al aliarse con los sectores populares en las distintas ciudades y pueblos que van desde Salta hasta Jujuy y sur de Bolivia, lo que hacía Güemes era justamente hacer pequeños ataques prácticamente todos los días de manera permanente contra el ejército español, sacarle los recursos, robarle los caballos, las mulas, tirarles el agua y básicamente volverlos personas no bienvenidas en ninguna parte del territorio. Esto, si bien era efectivo para detener a un ejército de línea, por supuesto que no servía, por ejemplo, para vencer definitivamente a estas fuerzas españolas que venían a intentar recuperar a los territorios del Río de la Plata que estaban en rebelión desde 1811. ¿Cómo lo logró Güemes? Básicamente, bueno, a través de un esfuerzo que le requirió toda su vida, esencialmente. Al movilizar a los famosos ejércitos de los infernales, las partidas de gauchos jinetes que atacaban rápidamente desde la espesura a las tropas españolas, lo que hacía era permanentemente estorbar el correcto funcionamiento del ejército español. Así, solamente con este tipo de táctica de pegar y esconderse y nunca dar una pelea definitiva, pudo finalmente bloquear el ingreso del ejército español que bajaba desde el Alto Perú hacia el Río de la Plata. Esto formaba parte de una estrategia, la famosa estrategia continental del general San Martín, de bloquear en el norte, asegurar la retaguardia de su ejército y poder atacar al Imperio Español desde Chile para después darle el golpe definitivo con una flota que fuera justamente hacia el corazón del virreinato del Alto Perú. Esta estrategia solamente fue posible justamente gracias a la ayuda en primera instancia de Manuel Belgrano y después la gestión definitiva de Martín de Güemes en la gobernación de Salta, puesto que por otro lado fue un puesto que creó él. En ese momento de Buenos Aires, la Junta Provisional de Buenos Aires y después los distintos gobiernos que se fueron armando provisionales, los triunviratos sobre todo y luego los directorios, intentaron someter a los distintos territorios a su propio ordenamiento político que, bueno, después se conoció como el intento de la primera constitución unitaria. Pero se encontraban permanentemente con resistencias, no solamente en el norte, sino que en general en todos los territorios que formaban parte luego de las Provincias Unidas. Y en el caso de Güemes, además, digamos, de su carrera política y su participación como defensor del norte, también tenía, bueno, un claro proyecto político que implicaba ciertas ideas incipientes del federalismo, la idea de recuperar la soberanía justamente para el pueblo de cada una de estas provincias, en este caso en la que había nacido él. Esto implicaba, por un lado, cierta autonomía política del puerto y sobre todo poder dirigir y planificar la propia vida y la propia economía en su territorio. Algo que, bueno, le generó la enemistad directamente de lo que fueron
las juntas provisionales en el puerto de Buenos Aires y los gobiernos posteriores, esencialmente a partir del segundo triunvirato, y luego el encono directo del directorio, que se vio, digamos, representado en varias incursiones que hubo contra justamente la autonomía de Salta para intentar derrocar a Güemes. En primera instancia tenemos, a Rondó, que tenía como objetivo en realidad dirigirse hacia el norte para tratar de avanzar sobre el Alto Perú. No lo pudo hacer y entró en conflicto directo con Martín de Güemes. Luego hubo otra expedición también por parte de Domingo French para auxiliar a Rondó, que tenía como objetivo previo también derrocar a Güemes, pero no funcionó. Y todos tuvieron que pactar con él para poder establecer la retirada. En definitiva, el único que queda defendiendo el norte como representante directo es Martín de Güemes. Y lo hace incluso, su estrategia triunfa incluso después de su muerte, en 1821, ya que los distintos comandantes de los ejércitos infernales que él había comandado en vida continúan la lucha luego de que Güemes es herido mortalmente y fallece, y siguen peleando hasta por lo menos el año 1824, en lo cual ya directamente la gobernación de Güemes reconoce en los bandos que tienen enfrente a funcionarios que se habían pasado directamente al bando independentista. Así que básicamente su lucha trascendió su corta vida. Sus comandantes siguieron luchando hasta después de fallecido Güemes, y hoy en día incluso es reconocido como una de las grandes figuras en el Panteón Nacional. La figura de Güemes es interesante para hablar desde el presente, sobre todo porque estamos en un presente político muy conservador desde lo que son las ideas. Es como que no existe ningún tipo de opción a lo que se hace en política, o todas las otras opciones están desacreditadas como imposibles o asociadas a ideologías locas. Fíjense si no prendan la tele 5 minutos y van a terminar convencidos de que los está por atacar algún tipo de opresor comunista o algo por el estilo. En este sentido, la figura de Güemes es incómoda, como la mayoría de los patriotas de Mayo, no solamente porque suponen una solución revolucionaria a un problema de la sociedad, sino porque representan también una alternativa política. ¿En qué sentido? La alternativa política era justamente en referencia a lo que se termina imponiendo desde el puerto de Buenos Aires, la idea de un poder centralizado que tenía un proyecto de sociedad y de economía orientado hacia el exterior. Esencialmente lo que querían en ese momento los principales hacendados bonaerenses, y que lamentablemente terminaron imponiendo a lo largo del siglo XIX, es un esquema de producción y una sociedad dedicada a producir justamente para vender al exterior, pero no pensando ni en un mercado interno ni tampoco pensando en una reinversión de esa ganancia en un desarrollo interno. Así, por ejemplo, se fueron gestando los distintos negociados con, por ejemplo, los empréstitos ingleses, pero también con lo que va a hacer después también la banca norteamericana y distintos créditos que se van a suceder en el Río de la Plata. El más famoso es la banca de los Baring Brothers. ¿Qué es lo que tenía como objetivo, o por lo menos lo que decían en ese momento, era esta idea de desarrollar o favorecer el desarrollo de obras en lo que era el territorio de las Provincias Unidas y posteriormente Argentina? Esto no solamente no se dio así, sino que este mismo proceso de endeudamiento y desfalco de las arcas del Estado se repitió varias veces a lo largo de la historia argentina. La alternativa, no solamente a esta idea de centralidad política de Buenos Aires, sino también de un mejor desarrollo económico o una mejor racionalidad económica, era justamente la alternativa del federalismo. No solamente desde el punto de vista de, vamos a tener una mayor autonomía o una mayor importancia de los gobiernos provinciales, sino también la idea de que a través de esta imagen política también planificar la economía en un sentido en el cual favoreciera más el desarrollo interno de las provincias. Lo que se termina imponiendo después del proceso de independencia es justamente el desarrollo de los puertos, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, en los cuales toda la población y toda la riqueza del país queda concentrada justamente en los sectores que pueden comerciar con el exterior, pero el resto se termina subdesarrollando, como le pasó justamente a las provincias del norte. La figura de Güemes representa esta idea de la autonomía de las provincias, de la búsqueda de generar ingresos propios, de la búsqueda de generar un desarrollo sostenible propio que no dependiera justamente de los flujos de capital del exterior. En este momento, además de eso, tenemos otro problema que, si bien en su momento la Argentina lidió con el imperialismo en el siglo XIX, de, por ejemplo, la principal potencia que era Inglaterra, en este momento, no está muy lejos de esa situación, porque también estamos lidiando con otro tipo de imperialismo, un poquito menos directo en las declaraciones, que es, por ejemplo, el imperialismo norteamericano,
que básicamente se basa en una permanente guerra comercial de ocupar y tomar recursos de distintos países. Hace no muy poco tiempo, una muy alta representante dentro del ejército norteamericano, la jefa del Comando Sur, justamente habló de los recursos naturales que hay del litio en el norte, de los acuíferos de Liberá, entre otros tantos recursos argentinos, como si fueran propios. Dijo algo así como: tenemos un montón de recursos de litio y agua en el sur. Esto es central justamente para lo que son las figuras como Güemes, porque en este momento de tanto conservadurismo político no hay una verdadera oposición a esta, digamos, nada velada, nada oculta intención de apropiarse o usufructar recursos nuestros por parte de potencias extranjeras. La idea, la propia gesta de la independencia justamente era poder vivir con lo nuestro, poder administrar lo nuestro y no estar de manera permanente destinando recursos en términos de impuestos o trabajo a una potencia exterior. En ese momento era España, luego fue Inglaterra, ahora tenemos el peso de Estados Unidos, las garras del águila sobre nosotros. Lo cual es bastante problemático porque por un lado nos plantea una situación de fuerza, efectivamente Estados Unidos tiene una potencia militar interesantísima, y por otro lado también tiene el poder de lo que es el poder blando. Domina la mayor parte de los países no a través de la guerra directa, sino a través de la deuda y la infiltración en su economía de su propio capital privado. En este momento, por ejemplo, ¿por qué traigo a la figura de Güemes con esto? Bueno, justamente porque representa la defensa de los intereses soberanos del país. No solamente de la cuestión de los recursos, sino también y fundamentalmente de los propios intereses de la sociedad. Es decir, que esos recursos o que el poder del Estado esté destinado al beneficio de la mayoría. En el caso de Güemes es más cercano justamente porque es una figura de corte popular. Tenía un grave conflicto en ese momento por el poder con los hacendados, tanto en Buenos Aires como en el norte, y sus principales aliados era justamente el pueblo levantado en armas, contra, en este caso, la potencia extranjera que representaba a España. Hay que hacer una pequeña aclaración al respecto de esto con España, que es que en ese momento sería más sencillo pensarlo en términos de, por ejemplo, guerra civil, ya que en ese momento la principal lucha era entre revolucionarios y contrarrevolucionarios. Más tarde sí va a caer el ejército de línea español y ahí sí se va a lucir Güemes en la defensa de la frontera norte. En el caso, por ejemplo, de la política contemporánea, hay siempre algo así como una revalorización de estas figuras, como es el caso de Güemes, pero desde una mirada muy, muy descafeinada, muy light del asunto. En general, la historia que hasta ahora nos llega de los próceres, San Martín, Belgrano, Güemes, entre otros, proviene o tiene su origen en lo que es la historiografía liberal, que se genera a partir de la segunda mitad del siglo XIX en la Argentina, en la cual hay toda una mirada al respecto del destino de la Argentina, digamos del destino agroexportador de la Argentina sobre todo, y del papel de lo que van a ser determinados próceres que se van seleccionando, fundamentalmente San Martín y Belgrano, mientras que otros se van clausurando, como es el caso de Güemes, todas las mujeres que participaron en la Revolución y más tarde, por ejemplo, Rosas o Dorrego, en el cual se va construyendo una historia a medias. Que en el caso, por ejemplo, de la historiografía positivista en el siglo XIX argentino, la famosa historiografía oficial, la de Mitre, tenía justamente esta cuestión de que desterraba a algunos de los próceres y a otros los utilizaba, pero en una forma completamente descafeinada. Por ejemplo, en el caso de San Martín y Güemes, la idea de que no tenía ningún tipo de interés personal o político o personal económico en las distintas provincias donde actuaron. Que bueno, es lo que se hace actualmente con la mayoría de estas figuras, una especie de representación tipo Villiquen en determinados momentos de efeméride, justamente para traerlos como una especie de reivindicación de la historia nacional o del nacionalismo, pero que no ahondan justamente en sus ideas, en este tipo de cuestiones como la defensa de los intereses nacionales, la defensa de los recursos nacionales, la defensa de estos recursos en función de poder desarrollarlos, explotarlos para poder luego desarrollar a la sociedad a los cuales pertenecen estos recursos. Esto justamente en el caso de los partidos liberales o los partidos más de derecha entra en contradicción con la manera en que arman negocios o en la manera en la que planifican la economía del país, en general mirando siempre hacia afuera o en general pensando en la teoría del derrame.
la concentración de recursos en un solo lugar para que luego, supuestamente, aunque es incomprobable, derrame hacia los costados. ¿Cómo puede por ejemplo, personaje liberal de derecha reivindicar a Güemes o a San Martín? Bueno, lo puede hacer justamente a través de este uso descafeinado de estas figuras, pero no a través de la lectura de sus ideas, porque van en franca contradicción. Puede pasar también al revés, con determinados espacios políticos en los cuales puede ser que reivindiquen estas ideas, pero al no tener la suficiente eficiencia a la hora de llevar a los papeles, quede medio raro que defiendas, por ejemplo, a Güemes y estás imposibilitado de defender los recursos nacionales, en este caso de la cordillera. Bueno, vamos a hablar ahora del Güemes guerrero. Vamos a hablar del Güemes, el Güemes comandante. Güemes tenía 3 hijos, si no tengo mal en el archivo. Sí, 3 hijos naturales que son Martín, Luis e Ignacio de Güemes y Puig, que era el apellido de la mujer con la que se casó en 1815. Pero también tenía hijos políticos Güemes. Tenía de hijo, por ejemplo, a Joaquín de Pezuela. Tenía de hijo a Juan Ramírez Orozco, a Pedro Antonio Olañeta, José de la Serna y Pío Tristán, que fueron distintos nobles y generales españoles y peruanos que lucharon contra él. Todos se fueron a la B rápidamente, generalmente en la primera o la segunda incursión. ¿Cómo logró esta hazaña Martín de Güemes? Bueno, hablamos de las guerras gauchas, pero también hay otra cuestión, que es que al administrar los recursos de Salta, en este caso, podían instruir a la población a que cuando sufriera alguna derrota o lo hicieran retroceder, cada vez que el ejército español se asentara en alguna de las ciudades o poblados, tuviera en contra a toda la población. Aparte de esta cuestión, estaba el tema de que intentaron persuadir a Güemes, como pudieron persuadir a muchos otros en otras provincias o en otros sectores del Imperio Español, de que Güemes se pasara al bando español. Tengo una pequeña carta que le dirige Güemes a justamente Pedro Antonio Olañeta, que intenta persuadirlo, decirle: pero pues coño tío, pásate al bando del Imperio, que esto de las Provincias Unidas no tiene futuro. Y Güemes le responde, viste, así bien agitándosela, bien de potrero, le responde en una carta, porque Antonio Olañeta había intentado, dicho en criollo, sobornarlo. Vení, pasate a nuestro bando, y le responde con una carta a Güemes. Voy a leer una partecita nada más, que dice algo así como: al leer su carta del 19 del corriente, formé la idea de no contestarla, para que mi silencio acreditase mi justa indignación. Imagínense todo esto leyendo a un tipo barbudo y alto. Pero como me animan sentimientos honrados, hijos de una noble cuna, diré a usted que desde ahora, para siempre, renuncio y detesto ese decantado bien que quiera proporcionarme. Guita querían pasarle. No quiero favores por perjuicio de mi país. Este ha de ser libre a pesar del mundo entero. O sea, ya arranca agitándosela mal. Y luego continúa: vengan enhorabuena esos imaginarios regimientos de Extremadura, Gerona, Cantabria, husares y dragones. Y vengan también cuantos monstruos abortó la Europa con su rey Fernando a la cabeza. Nada temo, porque he jurado sostener la independencia de América y sellarla con mi sangre. Todos estamos dispuestos a morir, primero que sufrir segunda vez una dominación odiosa, tiránica y execrable. ¿Qué más quiere usted que le diga? Que adopte la guerra que más le acomode para nuestra destrucción, pero tema mucho la mía. Básicamente le está diciendo: vení vos, los de Extremadura, los de Dragones, los de Gerona, los de Cantabria, y se las voy a aplicar a todos, esencialmente. Es una traducción poco ortodoxa, pero creo que se adapta bastante bien a lo que quiso decir Güemes. Más adelante, en esta misma carta, le dice, en referencia a su ejército: yo no tengo más que gauchos honrados y valientes. No son asesinos, sino de los tiranos que quieren esclavizarnos. Con estos únicamente lo espero a usted y a su ejército y a cuantos mande la España. ¿Cree usted que ansioso por este dichoso día que me ha de llenar de gloria? Convénzase ustedes que por la experiencia que ya tienen, que jamás lograrán seducir no a oficiales, pero ni al más infeliz gaucho. En el magnánimo corazón de estos no tiene acogida el interés ni otro premio que su libertad. Por ella pelean con la energía que otras veces han acreditado y que ahora más que nunca desplegarán. O sea, básicamente le dice algo así como que: no vas a poder sobornar a mis gauchos, vení que te espero con el barrio, y nos agarramos a la salida del Valle del Lerma. ¿Qué es lo que finalmente acontece con este general español? Se cagan a piñas, y bueno, posteriormente Güemes fallece, pero bueno, fallece en su ley. Le dice: bueno, te la voy a agitar, me vas a tener que matar antes de que yo me soborne. Bueno, hicieron eso, lo mataron. Luego ocurre otro episodio interesante, porque son varios los que intentan. Hay 6 intentos de invasión del norte por ejércitos españoles.
Joaquín de Pezuela es uno, Olañeta es otro, de la Serna es uno de los más picantes, Pío Tristán, que era en ese momento virrey designado en el Alto Perú, también lo intenta, fracasa miserablemente, choca contra Belgrano, pierde. Pero en varios de los casos, en la correspondencia entre ellos, cuando se hablaban justamente tratando de excusarse con el rey para no decirle, che, mirá, nos cagaron a palo un par de gauchos escondidos entre los matorrales, uno de ellos, por ejemplo, menciona las características que tenía este ejército llamado los Infernales. En una carta a la cual acá en el link titulé algo así como, dice el comandante Pezuela que Güemes lo está fajando, tenemos esta pequeña alocución por su parte, que voy a leer ahora un fragmento nada más, que dice así: carta de Joaquín de Pezuela, parte de guerra del general del ejército español, dando cuenta de las características de la batalla contra Güemes. Dice algo más o menos así. Descubre que su plan consecuente a las órdenes de gobierno es de no dar ni recibir batalla decisiva en parte alguna, y sí de hostilizarnos en nuestras posiciones y movimientos. Básicamente, volverse un gediento, volverse infumable. Observo que en su conformidad estos interminables bosques de partidas de gauchos apoyadas, todas ellas con 300 fusileros, repartidos en proporción de su mayor o menor número, que al abrigo de la continuada e impenetrable espesura y a beneficio de ser muy prácticos y de estar bien montados, se atreven con frecuencia a llegar hasta los arrabales de Salta y a tirotear nuestros cuerpos por respetables que sean. ¿Qué es lo que estaba diciendo ahí? Bueno, una pequeña lección sobre la geografía del norte. Tenemos zonas que son muy áridas, en las zonas de las sierras y de las montañas, y en los valles, en la parte donde es más húmedo justamente, se forman las famosas yungas, que son zonas de un espeso bosque selvático húmedo, desde donde justamente las partidas del ejército de Güemes, gente muy reducida en número, acá habla de 300 fusileros, posiblemente esté exagerando, o sea, muchos menos, iban, los sorprendían, atacaban, se iban corriendo, se volvían a internar en el bosque y al ratito volvían a atacar. Y así, continuadamente hasta desgastar al ejército español, pero sobre todo, fastidiarlos al punto de decir, la pucha, me quiero ir de acá, qué mal que la estoy pasando, qué mal que la estoy pasando. Más adelante, en la misma carta, menciona justamente Pezuela, a todas estas ventajas que nos hacen los enemigos se agrega otra no menos perjudicial, que la de ser avisados por horas de nuestros movimientos y proyectos por medio de los habitantes de estas estancias, y principalmente de las mujeres relacionadas con los vecinos de aquí, y saltas que se hallan con ellos, siendo cada una de estas un espía vigilante y puntual para transmitir las ocurrencias más diminutas a este ejército. Güemes consiguió convertir a las viejas chusmas de esquina en un verdadero recurso militar. Consiguió convertir el chusmerío de la población en una ventaja militar para su ejército. Básicamente lo que hablamos en el primer bloque, esto de que volvía la población en contra de los contrarrevolucionarios. Además del reconocimiento, indirecto por parte de los propios españoles acerca de la proeza de Güemes, era cierto también que justamente San Martín le había brindado el rango de coronel del ejército y de comandante, y justamente por su destreza como militar, más allá de que no se destacara puntualmente en el tema del combate cuerpo a cuerpo como sí pasaba con muchos de los otros próceres. Se supone que algunos sospechan que tenía algún tipo de enfermedad como la hemofilia, que hacía que cualquier tipo de golpe que sufriera o herida que sufriera podría ser letal. De hecho, la única herida que recibió fue justamente la que terminó con su muerte. En el caso puntual de Güemes, creo que puedo destacar alguna última cosa al respecto de su figura, es la idea esta de que no puede haber una victoria o no puede haber justamente una independencia sin un sacrificio. En una de las proclamas que realiza al pueblo de Jujuy, menciona justamente: habitantes de Jujuy, amigos de la libertad, el celo por la felicidad del país, tanto como por evitaros las desgracias que habéis sentido, me han hecho tomar las medidas que acabé de escuchar. Ella os acreditará la liberalidad de mi corazón. No quiero verlos más envueltos en lágrimas y sangre. Separemos de nosotros a estos ingratos, por referencia a los que no querían apoyar justamente la campaña de defensa, para asegurar nuestras vidas, nuestros intereses y el descanso en el dulce seno de nuestras familias. No temáis a esos cobardes. Corred presurosos a humillar su orgullo hasta sepultarlos en el olvido y recoger sobre sus cadáveres los laureles que se os ha preparado para que dejéis escritos en la posteridad un eterno ejemplo de valor y constancia que excite su emulación. Venid por último todos, que yo en la escuela de los trabajos donde aprendieron mis bravas legiones el arte de pelear, os enseñaré la senda del honor y la gloria. ¡Publíquese!, dice.
Básicamente está haciendo una proclama para que todo habitante en condiciones de pelear o de asistir al ejército de los infernales pueda participar en la defensa del norte. Para todo aquel que le interese aprender un poco más acerca de la figura de Güemes, tenemos algunas recomendaciones para hacer. Una es, todos los materiales que puedan encontrar sobre Sara Emilia Mata, historiadora justamente del CONICET, se destaca en la Universidad de La Plata, al respecto de la figura de Güemes. Tiene varios libros publicados al respecto. Puedo recomendar también un libro muy interesante que se llama Güemes, el héroe postergado, de Alejandro Terruela, para el que le interese. Al respecto de la figura de Macacha Güemes, que era justamente la hermana del prócer, que fue uno de los pocos apoyos que tuvo entre la élite local, pueden leer el libro justamente Macacha Güemes, Tejedora de la Paz, de Ana María Cabrera. En la historiografía argentina van a encontrar distintos tipos de menciones, sobre todo en lo que es la historiografía de Mitre, no tanto en la moderna como es en el caso de Alperín. Después también tenemos el libro tenemos varias menciones a él en distintas publicaciones de Gabriel Di Meglio, por ejemplo, Raúl Fratkin, al respecto de justamente los liderazgos populares. Y después, si a alguno le interesa abordar a Güemes y la guerra gaucha desde la literatura, pueden leer a Leopoldo Lugones, justamente en su libro La guerra gaucha. Tiene una visión desde el punto de vista liberal, pero hace una interesante recuperación de cómo veían, por ejemplo, a las élites, cómo miraban las élites justamente a estos ejércitos populares que había formado Güemes en el norte. Esto ha sido Los Salieres de Piña para Radio Atirla, la 96.1. Esperamos encontrarnos en el próximo capítulo de este podcast de historia, podcast artesanal, hecho solamente para divertirse. Nos veremos en el próximo capítulo. Para vos, Pío Tristán. Esto fue Los Salieres de Piña por la 96.1 Radio Atilra. Acordate que podés comunicarte con nosotros o encontrarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify, y si no, también a través de la web de la radio, www.radioatilra.ar, donde podrás encontrar todos nuestros capítulos. Menos el de Cuba, por favor, no vean el de Cuba.